¿Alguna vez han escuchado el dicho de recuerdos del Vietnam? En este video hablaremos de justamente eso, la guerra de Vietnam. A principios del siglo XX, Vietnam, Laos y Camboya eran parte de Indochina, una de las colonias francesas en Asia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Viet Minh y su líder, Ho Chi Minh, con un grupo comunista que reclamaba la independencia de la colonia, inició una guerra contra las tropas francesas, conocida como la Primera Guerra de Indochina, que duró 8 años desde 1946 a 1954. Al finalizar la guerra, Indochina quedó dividida en 3 países independientes: Vietnam, Laos y Camboya. En Vietnam se definió la división temporal del país, siendo una parte comunista, Vietnam del Norte, y una parte capitalista, Vietnam del Sur. Esta separación se dio bajo el compromiso de llevar a cabo un referéndum popular en 1956 para definir su reunificación. Sin embargo, un año antes, el general anticomunista Ngo Dinh Diem llevó a cabo un golpe de estado en Vietnam del Sur e instaló una dictadura militar para impedir la celebración del referéndum acordado. Esto fue con apoyo de Estados Unidos, que quería evitar el avance del comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Esto movilizó el levantamiento popular de la formación del FLN, la Organización de los Grupos Guerrilleros Comunistas, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. En 1959 se dio la intervención de Vietnam del Norte. Frente al crecimiento de la contienda entre el gobierno de Vietnam del Sur y las fuerzas guerrilleras comunistas del Viet Cong, Ho Chi Minh comenzó a intervenir directamente para asistir a la FLN. En 1961 se vio una mayor intervención de Estados Unidos en la guerra. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, decidió incrementar el apoyo económico y militar a las fuerzas anticomunistas de Vietnam del Sur. Es en 1964 cuando Vietnam del Norte empieza a enviar hombres bien equipados y bien entrenados a Vietnam del Sur. De esta manera, los comunistas empezaron a lanzar ataques a gran escala. Así es como Vietnam del Norte terminó ocupando casi el 60% de Vietnam del Sur. Después de esto, se dio el incidente del Golfo de Tonkin. Con ese incidente, Estados Unidos pudo intervenir en la guerra. Al final se admitió que el ataque no sucedió y que en realidad no habían embarcaciones vietnamitas en la zona. Aún así, este supuesto ataque fue pretexto suficiente para que el presidente Lyndon B. Johnson solicitara la intervención total de Estados Unidos en la guerra contra Vietnam del Norte. En 1965, el ejército estadounidense llevó a cabo una serie de bombardeos masivos en Vietnam del Norte. En 1968 se dio la ofensiva del Tet. El Viet Cong y Vietnam del Norte llevaron a cabo una ofensiva contra diferentes puntos estratégicos y ciudades en Vietnam del Sur. Aquí también se dio la batalla de Saigón, en donde el Viet Cong hizo explotar la embajada de Estados Unidos. Aunque la ofensiva fracasó en algunos de sus objetivos, tuvo un fuerte efecto en el gobierno de los Estados Unidos y conmocionó a la sociedad estadounidense. La gran cantidad de soldados estadounidenses muertos durante la ofensiva, unos 4,000, no fue digerida por el pueblo estadounidense. Su apoyo a la guerra disminuyó y Estados Unidos empezó a cambiar de estrategia, tras convencerse de que no podría ganar militarmente, y buscó negociaciones para poner fin a la guerra. Aquí es donde se inicia el proceso de la firma de Acuerdo de Paz de París. En 1969 hubo el cambio de la política militar estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, inició una política militar que llamó vietnamización. Esta política implicaba el entrenamiento de las tropas de Vietnam del Sur para la gradual retirada del ejército estadounidense. Invasión norteamericana de Camboya y Laos. La Operación Menú fue el nombre en clave de una campaña encubierta de bombardeos realizados por Estados Unidos en el este de Camboya y Laos. Esto se dio entre el 18 de marzo de 1969 y el 26 de mayo de 1970. En 1972, entre el 30 de marzo y el 22 de octubre, se dio la ofensiva de Pascua, que fue un ataque militar lanzado por Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur.
La ofensiva no fue diseñada para ganar la guerra directamente, sino para ganar la mayor cantidad de territorio y destruir tantas unidades norteamericanas como sea posible. Esto lo hacían para mejorar la posición negociadora del norte a medida que los acuerdos de paz de París llegaban a una conclusión. Entre el 9 de mayo y el 23 de octubre de 1972, Nixon ordenó las operaciones Linebacker y Linebacker II, que implicaron el bombardeo masivo de partes de Vietnam del Norte. Su propósito era detener o entorpecer el transporte de suministros y materiales necesarios para la ofensiva de Pascua. En 1973, luego de 4 años de negociaciones, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de paz en París. Este acuerdo implicó un alto al fuego y la retirada de las tropas estadounidenses. Sin embargo, el conflicto entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte continuó. Sin ayuda militar ni económica de Estados Unidos, el gobierno de Vietnam del Sur se debilitó. En 1975, las tropas comunistas vencieron en Camboya, Laos y Vietnam. El 2 de julio de 1976 se reunificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam, convirtiéndose completamente en un país comunista.